Aquí en Guadalajara el pan nace en 1544, pero el periodo de gestación todavía tiene 2 años antes, en 1542, cuando es la cuarta fundación, la fundación definitiva de esta ciudad, después de un peregrinar muy azaroso y muy lleno de guerras y guerrillas contra los indios cascanes, desde 10 años antes. Es decir, en 1532 empezaron las peregrinaciones, las primeras fundaciones, segundas, terceras, hasta que llegan aquí a este Valle de Temajac. Esto es muy sabido ya y muy divulgado por historiadores y demás personajes, pero la historia del pan corre de la mano de este asentamiento definitivo, ya que los primeros habitantes del Valle de Temajac, que en realidad no sobrepasaban los 250, porque hubo de 80 a 86 cabezas de familia registradas en el primer, digamos, censo, si así se le pudiera llamar, necesitaban pan, pero no tenían trigo. Hubo que esperar a que los 3 granos encontrados por Juan Garrido, el esclavo negro de Hernán Cortés, en un costal de arroz, lo sembrara para obtener 186 granos y de ahí que diera nacimiento todos los cultivos de trigo en toda América. Esos 3 granos del esclavo Juan Garrido y ese fruto que se dio a partir de esas primeras cosechas vinieron a asentarse en el Valle del Tala, un lugar riquísimo que en el siglo XVIII ya tenía cerca de 38.000 hectáreas, poco más de 38.000 hectáreas de extensión territorial, como una de las haciendas más ricas y con mayor capacidad productiva de esta cadena maravillosa que forma el Bajío, en la que el extremo occidental es Guadalajara y el extremo oriental es Querétaro, con tierras muy fecundas, 60 centímetros en algunos lugares, 60 centímetros de tierra vegetal, lo que nos da la oportunidad de tener cosechas espléndidas. Este primer pan que nace de la mano de este deseo también de los evangelizadores franciscanos para bautizar y dar de comulgar a sus nuevos conversos, en este caso los indígenas que quedaron en el valle, era necesario crear toda una industria de panificación para fabricar las hostias y consagrarlas y dar de comulgar. Es decir, hay un momento en donde convergen la idea de la conquista, la idea de la evangelización y sobre todo la idea de un equilibrio que se asentara y diera lugar al crecimiento de una ciudad que hoy por hoy se la está comiendo la modernidad malentendida, el progreso que no cumple con sus promesas y todas estas modas absurdas de la prisa y de la falta de tiempo. Seguimos teniendo las mismas 24 horas y el pan se sigue horneando en los hornos, aunque sean modernos, se sigue horneando igual que antes. Es el mismo calor, es el mismo fuego, quizá los combustibles sean diferentes. Pero todo este cruce de circunstancias nos da el origen de una panificación en el occidente del país como no se había visto nunca. Los centros panificadores se dieron primero en Veracruz, en lo que ahora es el Distrito Federal, en México, la capital del virreinato, y Guadalajara, la capital de la Nueva Galicia, junto con Puebla, que tiene lo suyo, pero muy aparte. ¿Por qué digo muy aparte? Porque la escala, el elenco y la nutrición posible de estas tierras es infinitamente más rica que la de toda Europa. La biodiversidad de lo que hoy es el estado de Jalisco o este territorio de Occidente es más rica, esa biodiversidad, que la de toda Europa continental completa. Nosotros tenemos más alimentos, más plantas, más animales, más minerales, más ingredientes, al fin y al cabo, que en una alacena original de más de 1000 ingredientes se usaban para cocinar entonces. Esto nos dio como resultado una dieta muy especial, nutrida de las influencias, sobre todo mediterráneas,
españolas, andaluzas principalmente, castellanas y andaluzas, del sur de Francia y del sur de Italia. Esto junto con la cuenca del norte de África, que es el Mediterráneo, también nos da una mezcla y una conversión que encuentra al maíz como un elemento apropiado que enriquece los sabores, junto con el cerdo recién llegado, que fue una bendición en el sentido económico y en el sentido alimentario, y que hoy por hoy a nosotros nos da uno de los puntos más interesantes de estas secciones de identidad culinaria tapatía, que es la torta ahogada, que no se puede concebir sin carnitas que provienen del cerdo y sin el virote salado que proviene del trigo. Que del virote salado ya tendremos que hablar porque hay mucho que decir. Esta panificación original de 1544, cuando los tapatíos disfrutan de las primeras hogazas logradas por la molienda del molino de Juan de Saldívar, que estuvo en donde hoy está la iglesia de San Juan de Dios, que antes era el hospital de la Veracruz, después el molino de Juan de Saldívar, que encontró ahí el cauce apropiado del río San Juan de Dios, después llamado San Juan de Dios, para poder instalar su molino, haciendo su herida de molino, para con esta creación, producto de la tecnología de los árabes implantada en España, se pudiera moler el grano y se diera lugar a la panificación a través de los hornos que se instalaron. Esta ciudad estuvo a punto de perder el nombre de Guadalajara porque era conocida popularmente como el Molino. Las personas venían al molino, venían a Guadalajara y al molino, pero el molino era más fácil de pronunciar que la palabra Guadalajara, que tenía muy sonora, muy cantarina, pero al final de cuentas más larga que la palabra molino. Y por poco y nos llamamos la ciudad del molino. El hecho es que el pan siguió creciendo, se siguió desarrollando a la par del aumento de la población tapatía, y llega el momento en el que nos encontramos en mediados del siglo XIX a principios del siglo XX con un elenco maravilloso de panaderías que vinieron a dar una identidad específica de lo que después se llamó fruta de horno, porque en ese momento existieron cerca de 80 panaderías que producían más de 600 formas diferentes de pan o fruta de horno. ¿De qué fue producto esto? Fue producto de una regulación sanitaria que se hizo en el siglo XVIII, cuando a los panaderos se les exigió que sellaran su pan, que identificaran cada pieza de pan que ellos horneaban y luego después vendían. Y este es un registro del que se tiene la base documental de los archivos históricos de esta ciudad, en donde figura el nombre, la fecha y el sello de cada uno de estos primeros panificadores tapatíos de entonces. Todo esto caminó, prosperó durante todo el siglo XIX, y ya después, con el aumento de la población y la necesidad misma de elaborar pan para todos, llegamos a un punto en donde hoy, en el siglo XXI, en el 2015, apenas tenemos un elenco muy pobre, de 30 quizá panaderías, más las panaderías de barrio que no están registradas oficialmente, y con una disminución del elenco de piezas de fruta de horno que no llega a 30, 40 piezas diferentes. La más popular de todas, por supuesto, es la concha y el virote. Concha y virote son aquí los reyes de la creación de la panificación en este valle de Temajac.